Descubrí el mensaje que mi novia le envió a su ex. Fingí un problema financiero y al día siguiente desapareció. Un mes después, su mundo se derrumbó cuando vio mi nueva casa en redes sociales. Tengo 32 años y trabajo como técnico automotriz en un taller de Fénix. Llevo 8 años en el mismo lugar, empezando como ayudante en los cambios de aceite hasta convertirme en el especialista principal en diagnóstico. Es un trabajo honesto que me deja unos $78,000 al año, sin contar los trabajos extras que hago los fines de semana. No soy rico, pero me las arreglo bien. Estuve saliendo con Claudia, de 28 años, durante casi 3 años. La conocí en un bar deportivo durante un partido de los Cardinals. Era extrovertida, rubia, se reía de mis chistes y parecía interesada de verdad en mí. No le molestaba que trabajara con las manos, algo que a muchas otras les hacía sentir que yo no estaba a su nivel. Claudia, en cambio, actuaba como si eso fuera un plus. Viéndolo en retrospectiva, ese debió ser mi primer aviso, pero no estaba pensando con la cabeza correcta. Al año nos mudamos juntos a un apartamento de 2 habitaciones en Scottsdale. No era lujoso, pero estaba en una zona segura y con buenas comodidades. El alquiler era de $1,900 mensuales, que yo cubría por completo porque Claudia estaba empezando su carrera como asistente de marketing en redes sociales, ganando unos $36,000 al año. Siempre decía que aportaría más cuando llegara ese ascenso que nunca llegó. Tenía gustos caros, los mejores restaurantes, el nuevo iPhone cada año, bolsos y zapatos de marca. Cuando hablaba sobre ahorrar, ponía cara de disgusto y me salía con frases como, ¿no quieres que tu novia se vea bien? O pensé que te gustaba cuidarme. Siempre hacía que cualquier conversación sobre dinero se convirtiera en una prueba de amor. Vengo de una familia trabajadora. Mi padre me enseñó a arreglar autos en el garaje. Pasábamos los fines de semana metidos entre motores. Lo perdí por un infarto cuando tenía 26 años, y eso me dejó bastante mal. Mi madre se casó de nuevo con un contador y se mudó a Florida. Así que, en Arizona, estoy solo. Nunca he sido muy expresivo con mis emociones. Por eso, cuando Claudia se alteraba por el tema del dinero, yo prefería ceder para evitar conflictos. Ese fue mi segundo error. Todo se rompió un martes cualquiera de marzo. Me estaba preparando para ir al trabajo, sincronizando mi equipo de diagnóstico con la computadora del taller desde mi portátil, cuando vi que aparecieron mensajes de Claudia en el iPad que compartíamos. Siempre dejaba sus cuentas abiertas. Estuve a punto de no mirar. La privacidad es importante en una relación, pero el nombre Martín en la vista previa me congeló. Martín era su ex, de hace unos 4 años. Según Claudia, era un manipulador que quería controlarla, que la maltrató emocionalmente y que ella había bloqueado en todas partes. Decía que fue su peor error. Entonces, ¿por qué estaban escribiéndose a las 7 de la mañana? La curiosidad me venció. Lo que leí me dejó helado. Martín, sigue hablando de esa herencia, ¿verdad? No para de decir que va a comprarse una casa contigo. Me da asco. Claudia, ya lo sé, amor. Es repugnante, pero tengo que seguir fingiendo hasta que el dinero esté en su cuenta. No te acomodes demasiado jugando a la casita con él. Me perteneces. Sabes que sí. En cuanto tenga el dinero, se acaba esta farsa. Recordándome la cifra. ¿Cuánto era? Unos 150,000, suficiente para ese depa en Tempe y para vivir como merecemos. Tuve que leerlo 3 veces para asimilarlo. La herencia era real. Mi abuela paterna había fallecido 8 meses antes y me dejó $147,000. Nunca había tenido tanto dinero. Cuando el abogado de la familia me dio la noticia, estaba entre agradecido y emocionado. La primera persona a la que llamé fue Claudia. Recuerdo perfectamente su reacción. Gritó de alegría, saltaba por la cocina, hablaba de que por fin podríamos vivir como merecíamos. Tomó el teléfono y empezó a buscar casas en Zillow, todas mucho más caras de lo que podíamos pagar. Yo quería algo más modesto, pero me soltó. Es ahora o nunca, amor. Hay que pensar en grande. Ahora lo entendía todo. No estaba emocionada por nosotros. Estaba entusiasmada por ella y Martín. Seguí leyendo el historial. Llevaban semanas, tal vez meses, planeando todo. Ella se quejaba de tener que fingir felicidad a mi lado. Decía que era aburrido, que no le daba el nivel que quería, pero que valía la pena por el dinero. Martín la alentaba a aguantar un poco más, a no arruinar el plan justo cuando estaban tan cerca. Lo peor era que ya estaban buscando departamento juntos, de esos de $2,800 al mes que están fuera de mi alcance, pero perfectos para quien planea huir con $150,000. Me quedé sentado, con el uniforme puesto, las botas de acero abrochadas, mirando el apartamento que pagaba yo solo. El televisor de 65 pulgadas que ella quería para ver series, el sofá de diseño elegido para sus reuniones, los electrodomésticos caros que compró para cocinar platillos gourmet que nunca hizo. Todo parecía un escenario, una mentira donde yo era el protagonista sin saberlo. No sentí rabia al instante. Fue más bien una frialdad calculadora, como cuando estás frente a un motor y de repente todo encaja. No tenía una novia que ya no me amaba. Tenía una estafadora emocional a mi lado. Y si quería jugar con mis sentimientos y mi dinero, yo le iba a demostrar que este mecánico simplón no era tan ingenuo como creía. Durante 10 días, me convertí en el mejor actor del mundo. Fue la experiencia más agotadora emocionalmente que he vivido. Sentarme con ella en la cena, escucharla quejarse de su semana de 25 horas laborales, sabiendo que planeaba robarme y desaparecer. Pero necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Tal vez estaba malinterpretando todo. Tal vez había un contexto que no había visto. Tal vez, en algún rincón de mí,
Quería creer que ella sí me amaba y que solo estaba pasando por un momento de dudas. Pero la verdad, y no tardé en comprobarlo, es que no era así. No existían las dudas, ni el amor verdadero. Empecé a ponerla a prueba con pequeñas acciones, casi imperceptibles. A veces, mientras hablábamos, dejaba caer comentarios como: ¿y qué fue de tu ex, Martín? Apenas terminaba de decirlo, notaba un destello de nerviosismo en su mirada, que ella disimulaba al instante con frases como: ¿Martín? Por favor, ¿por qué pensaría en ese perdedor? Y justo después, cambiaba de tema y encontraba algún motivo para revisar el teléfono. Fue ahí cuando empecé a prestar más atención a cómo se comportaba con su móvil. Cada notificación era como una alarma para ella, lo tomaba con una rapidez inusitada, y si yo estaba cerca, giraba la pantalla o se excusaba para ir al baño. Si le preguntaba quién le escribía, siempre respondía lo mismo, que era algo del trabajo, que su hermana otra vez con dramas, o que estaba organizando algo con sus amigas. Pero lo que yo veía eran párrafos enteros, respuestas largas y elaboradas para lo que supuestamente eran simples asuntos laborales. ¿Quién escribe semejante cantidad de texto para coordinar publicaciones de redes sociales? Lo más exasperante era escucharla hablar de nuestro futuro. Podía pasar horas detallando cómo sería la casa que íbamos a comprar, encimeras de granito, vestidores amplios, 3 habitaciones para cuando formáramos una familia. Todo parecía perfecto, hasta que notabas que ese sueño tenía nombre propio: mi herencia. Cada vez que intentaba hablar con ella de forma sensata sobre el dinero, proponiéndole ser prudentes con el presupuesto, se molestaba de inmediato. «Estás siendo tan negativo», decía frunciendo el ceño, con una expresión infantil que claramente buscaba manipular. «Ese dinero es para cambiar nuestras vidas, ¿por qué insistes en actuar como si tuviéramos que seguir siendo pobres?». Yo respondía con calma, intentando razonar: no se trata de quedarnos pobres, sino de ser inteligentes con lo que tenemos. Pero ella insistía: esto es ser inteligentes. Esta es nuestra oportunidad, ¿no quieres darme seguridad? ¿No quieres que seamos felices? Cada conversación sobre dinero se convertía en una especie de juicio sobre mi masculinidad, como si mi deber fuera brindarle una vida de lujos solo porque sí, y cualquier propuesta sensata era vista como egoísmo. Pero el momento en que todo terminó de encajar fue una noche, casi una semana después de haber empezado a sospechar. Le mencioné, como quien no quiere la cosa, que tal vez debería usar parte del dinero para comprar una camioneta nueva para el trabajo, en vez de destinarlo todo a la casa. Su reacción fue inmediata, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Pasó de mirar Instagram sin interés a incorporarse en la cama de golpe, enfocada completamente en mí. «Una camioneta», dijo con una mezcla de sorpresa y pánico en la voz. «Pero amor, ya habíamos hablado de esto. La casa es lo más importante. Es nuestro futuro». Le respondí: «Sí, lo sé, pero la que tengo ya tiene más de 300.000 kilómetros. Pronto va a necesitar reparaciones serias, y necesito un vehículo confiable para trabajar». En ese momento, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que teníamos un plan. Llevo tanto tiempo soñando con nuestra casa, decorándola, construyendo una vida. ¿Ahora me estás diciendo que ya no quieres eso? ¿Estás dudando de nosotros? Fue una clase magistral de manipulación emocional. Tomó una preocupación práctica y lógica sobre mi herramienta de trabajo y la convirtió en una crisis de pareja, poniendo en duda mi compromiso con ella. Yo, fingiendo, le respondí con voz tranquila: «Tienes razón. Lo más importante es nuestra casa». Vi cómo se tranquilizaba al instante, limpiándose las lágrimas, que ahora sé que eran tan falsas como todo lo demás. «Menos mal, me asustaste por un momento. De hecho, ya estuve mirando muebles online. Encontré un juego de dormitorio espectacular para nosotros. Nuestro hogar, nuestro futuro, con mi dinero. Un plan perfecto para después desaparecer junto a otro hombre». El quiebre definitivo llegó ese mismo jueves por la noche. Estábamos acostados tras ver una película, y comenzó a hablar con entusiasmo de lo feliz que se sentía por la vida que estábamos por comenzar. Me dijo que estaba deseando dejar su trabajo y dedicarse a convertir nuestra casa en un verdadero hogar, que sería la novia perfecta en cuanto tuviéramos seguridad económica. Mientras dibujaba círculos sobre mi pecho con su dedo, me susurró: «Te amo tanto. Amo lo que estamos construyendo. Me harás la mujer más feliz del mundo». Yo miraba al techo, sin decir nada, pensando en cómo planeaba destruirlo todo apenas tuviera lo que quería. Cada «te amo» no era más que un disfraz para «amo tu cuenta bancaria». Cada conversación sobre el futuro no era más que una ecuación económica en su cabeza. Fue entonces cuando decidí que necesitaba una prueba definitiva. Quería saber cuánto amaba realmente a mí y cuánto a lo que heredé. Lo correcto habría sido enfrentarla de frente, romper todo y seguir adelante. Pero estaba dolido, frustrado, y sí, también curioso. Quería saber cuánto tardaría en abandonarme si creyera que el dinero ya no estaba. Así que comencé a investigar. Esa noche, me sumergí en foros y artículos sobre desastres financieros. Declararse en bancarrota parecía poco realista y requería tiempo. Necesitaba algo inmediato y demoledor. Entonces encontré la excusa perfecta: deudas fiscales sobre bienes heredados. Resulta que si la herencia no se gestiona correctamente, el IRS puede intervenir y embargar los activos por impuestos impagos del fallecido. Hallé casos reales en los que personas perdieron todo por situaciones así. El viernes por la mañana, una vez que Claudia salió a su trabajo de medio tiempo, me puse manos a la obra. Con una plantilla de notificación del IRS que encontré online, creé un documento falso sumamente detallado, en el que se indicaba que el patrimonio de mi abuela tenía una deuda de $185,000 por impuestos y penalidades acumuladas, y que el IRS embargaría todos los activos heredados. Usé el membrete oficial, números de caso verosímiles, lenguaje legal auténtico. Lo imprimí en papel de alta calidad y lo metí en un sobre que imitaba perfectamente el de una oficina gubernamental. Claudia no era simplemente curiosa,
era metiche en extremo, siempre revisando mis papeles, para ayudar, organizando mis documentos sin pedir permiso, espiando mi teléfono cuando estaba en la ducha, bajo la excusa de que podía estar perdiéndome alguna llamada importante. Decía que era por cuidado, pero era puro control. Coloqué el sobrefalso sobre la mesa de la cocina, semí escondido bajo un par de cartas reales, justo donde sabía que ella no podría resistirse a husmear. Y luego me fui a trabajar, como si nada. Les conté a mis compañeros de trabajo que finalmente el tema de la herencia se había resuelto, y que ese fin de semana había estado viendo casas con Claudia. Fingí entusiasmo. Hablé con alegría sobre lo bien que estábamos juntos y lo emocionado que me sentía por proponerle matrimonio pronto. Todo parecía ir bien, hasta que alrededor de las 2:30 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero llegó un mensaje: llámame ahora mismo. Es urgente. Luego, empezaron las llamadas perdidas, una tras otra. Cuando finalmente contesté, Claudia estaba al borde de un ataque de pánico. Respiraba con dificultad y me gritó: ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudiste no decirme nada de esto? Yo no entendía a qué se refería. Seguía gritando: llegó una carta del IRS. Van a quitarte toda la herencia. Toda. Me hice completamente el desentendido. ¿Qué carta? ¿De qué estás hablando? Tranquilízate. Un aviso de embargo por impuestos. Al parecer tu abuela debía muchísimo dinero y ahora van a quedarse con todo. Vamos a perder la plata de la casa. Vamos. No dijo vas a perder tu dinero, sino vamos a perder la plata de la casa, como si ya fuera algo compartido. Intenté sonar confundido. No lo entiendo. El abogado del testamento nunca mencionó problemas fiscales. Pues claramente metió la pata. Esto es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo solucionamos? Otra vez con el vamos, como si esto fuera un problema que afectaba a los dos por igual, cuando en realidad era mi abuela, mi herencia y mi situación. Le dije que llamaría al abogado de inmediato para aclarar todo. ¿Y cuánto tardará eso? ¿Se puede apelar? ¿Contratamos a un abogado fiscal? ¿Hay algo que podamos hacer? Su voz sonaba desesperada. Esa mujer que supuestamente me quería por quien yo era, se estaba viniendo abajo porque, al parecer, el cheque que probablemente pensaba quedarse ya no llegaría. No lo sé, Claudia. Según esta notificación, todo queda congelado hasta que termine una auditoría completa del patrimonio. Eso podría llevar meses, tal vez años. Silencio absoluto. ¿Meses? Susurró, como si acabara de decirle que alguien había muerto. Tal vez más. Ya sabes cómo es el gobierno con estas cosas. Lo siento mucho, de verdad. Teníamos muchos planes. Agregué. Necesito tiempo para procesarlo. Hablamos cuando llegues esta noche. Ella colgó sin decir un te quiero, ni uno estamos juntos en esto, ni nada parecido a lo que uno espera de una pareja en una crisis real. Cuando llegué esa noche al apartamento, su coche no estaba en el estacionamiento asignado. Subí y desde que abrí la puerta, supe que algo había cambiado. Todo se sentía vacío, ausente. Fui revisando por instinto y confirmé que varias de sus cosas habían desaparecido. No estaban su neceser con el maquillaje caro, ni el bolso de diseñador que le regalé en Navidad, ni varios vestidos caros que usaba para eventos especiales. En la cocina, justo en el mismo lugar donde solía dejarme notas dulces sobre comprar leche o decirme que me extrañaba, había ahora una hoja doblada. Era breve y cruel. No puedo con esto. Necesito estabilidad y un compañero que ofrezca seguridad para nuestro futuro. Esta situación financiera es demasiado estresante e incierta. Creo que buscamos cosas distintas. Estoy quedándome con una amiga mientras pienso mis próximos pasos. Volveré más adelante por el resto de mis cosas. Ni un te amo, ni un podemos salir adelante, ni un cuentas conmigo. Nada. Solo eso. Necesito un compañero que ofrezca seguridad. Aguantó exactamente 6 horas y 43 minutos después de pensar que mi herencia había desaparecido. Me senté en el sofá caro que había comprado tratando de complacerla, y comencé a reír. No de felicidad. Claro, era esa risa amarga que te sale cuando algo es tan decepcionante como predecible. En ese momento, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de un número que no tenía agendado. Hola, soy Martín. Claudia me contó lo de tu situación con el dinero. Qué bajón. Está muy afectada con todo esto. La desfachatez. El tipo me escribía para darme un pésame fingido, mientras probablemente ya estaba en su casa celebrando que el plan les había salido bien. No respondí. En su lugar, me quedé allí, en ese apartamento silencioso, rodeado de todos los objetos que había comprado con la esperanza de hacerla feliz, y empecé a planear mis siguientes pasos. Porque si ella pensaba que esa era la última página de la historia, estaba muy equivocada. Había elegido al tipo equivocado para jugar así. Las semanas siguientes fueron, en muchos sentidos, las más liberadoras de los últimos años. Claro, hubo momentos de soledad, pero la paz que sentía era incomparable. Ya no tenía que medir cada gasto ni soportar quejas constantes por cosas fuera de nuestro alcance. No más fingir interés en el número de seguidores en redes sociales ni en los dramas ridículos de su empleo mediocre. Al revisar sus cosas abandonadas, me topé con evidencias claras de manipulación económica. Había estados de cuenta escondidos con compras en tiendas de lujo de las que nunca había oído hablar. Confirmaciones de entregas de Amazon que jamás llegaron al apartamento. Descubrí que había estado usando nuestra cuenta compartida para comprar ropa de marca y accesorios, y mandarlos a casa de su hermana para que yo no me enterara. Llevaba meses haciéndolo. Cerré su acceso a todas las cuentas compartidas: Netflix, Spotify, Amazon Prime, Hulu, incluso la tarjeta de puntos del supermercado. ¿Petty? Tal vez, pero no iba a seguir pagando su estilo de vida mientras jugaba a formar una vida nueva con su ex. Después de una semana y media, algunos compañeros del taller comenzaron a notar su ausencia. ¿Y Claudia?, me preguntaban. Está quedándose con una amiga, respondía, sin mentir. Lo que omitía era que esa amiga era su exnovio. Muchos se mostraron más solidarios de lo que imaginaba. La verdad, me dijo uno de los mecánicos, siempre me pareció que era medio exigente,
como si llevara la cuenta de cada cosa que gastabas en ella. Al parecer, no era el único que había notado su comportamiento manipulador. Y sí, la herencia seguía intacta, segura en mi cuenta corriente. Así que volví a buscar casas, pero esta vez para mí solo, sin exigencias de encimeras de granito ni habitaciones de lujo que nunca usaríamos. Encontré el lugar perfecto en apenas 2 semanas. Una casa estilo rancho, de 3 dormitorios, a solo 15 minutos del taller. Nada lujoso ni pretencioso, pero con carácter y potencial. Lo mejor, tenía un garaje amplio para 2 coches que podía convertir en el taller personal que tanto había querido para mis trabajos extra. Pedían $178,000. Yo podía pagarlo al contado, sin problema. 3 semanas después, se concretó algo que nunca pensé que llegaría. Me convertí oficialmente en propietario por primera vez en mi vida. Recorrer cada habitación con las llaves en la mano, sabiendo que cada decisión sobre ese lugar me correspondía solo a mí, fue una sensación indescriptible. Aquella primera noche, me senté en las escaleras del porche delantero, disfrutando del silencio del vecindario y visualizando todos los arreglos y proyectos que quería emprender. Ese lugar era mío, no nuestro, mío. Ya no tenía que negociar colores de pintura ni justificar en qué se iba mi dinero. No más discusiones, ni gastos innecesarios ajenos. Me tomé una simple foto, sentado allí con las llaves a la vista, y la subí a Instagram. El pie de foto era directo: nuevo capítulo. Comienza oficialmente. No etiqueté a nadie, no mencioné la ruptura, no hice ningún comentario dramático. Solo era un momento importante que quería guardar. 10 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue una llamada de Martín desde el mismo número que había usado antes para escribirme. La dejé ir directo al buzón de voz. Luego fue Claudia desde su número habitual. Después, otra vez Martín. Y, acto seguido, una oleada de mensajes de texto desesperados de ambos. La histeria contenida en esos textos era casi poética. Claudia escribió: Dios mío, compraste una casa. ¿Cómo es posible con lo del embargo fiscal? Martín, por su parte: ¿qué está pasando? Claudia me dijo que estabas en bancarrota. Claudia otra vez: tienes que llamarme ya. Estoy completamente confundida. Martín, no estarás jugando con esto, ¿verdad? Y Claudia de nuevo: no entiendo nada. ¿Qué pasó con el asunto del IRS? No respondí ni uno solo. En lugar de eso, me subí al coche, fui a una ferretería. Compré una parrilla nueva para el patio trasero y esa noche preparé mi cena mientras el sol caía sobre mi terreno. Que se quedaran con sus dudas. La verdad no tardaría en alcanzarlos. Durante 3 días seguidos no cesaron las llamadas ni los mensajes. Cada vez eran más insistentes y con un tono más desesperado. Claudia claramente no podía digerir que su plan estratégico se hubiera derrumbado, y Martín estaba cada vez más molesto al ver que algo había fallado sin que él entendiera cómo. Al cuarto día, decidí responder, no por debilidad, sino por pura curiosidad. Quería ver qué historia iba a inventarse Claudia para justificarlo todo. Gracias a Dios, soltó apenas escuchó mi voz. Estaba tan preocupada. ¿Qué pasó con el tema del IRS? ¿Cómo lograste comprar una casa de repente? Nada tiene sentido. Respondí con tono sereno, completamente neutro. Te fuiste, Claudia. Me fui porque creí que estabas arruinado. Estaba asustada. No sabía qué hacer. Cualquiera se habría sentido igual en esa situación. La nota que dejaste explicaba bastante bien tus prioridades, le dije sin alterar el tono. Escribiste que necesitabas estabilidad y a alguien que pudiera darte seguridad. Como yo no era esa persona, decidiste buscar a alguien más. Se hizo un silencio tenso, como si su mente estuviera buscando desesperadamente una nueva estrategia. No fue así. Mira, estaba en estado de pánico. Pensé que lo habíamos perdido todo. Pero ahora tú tienes una casa. ¿Qué pasó con el embargo? Era un error en la documentación. Mi abogado lo resolvió rápido. ¿Un error?, dijo, subiendo el tono con cada palabra. ¿Quieres decir que el dinero nunca estuvo realmente en riesgo? Así es. Otra pausa. El sonido de su respiración contenida era casi audible. Entonces, me dejaste creer que estábamos en la ruina. Me viste entrar en crisis y abandonar todo, sabiendo que el dinero estaba a salvo todo el tiempo. Yo no te obligué a hacer nada. Las decisiones que tomaste reflejan tus propias prioridades. Y ahí fue cuando perdió completamente el control de la conversación. ¿Mis prioridades? Yo te apoyé durante 3 años. Ayudé a planear cada paso de este futuro. Pasé meses mirando casas contigo. Invertí mi tiempo y mi energía emocional en este proyecto conjunto. Tú mirabas propiedades en internet, corregí con calma. Y trabajabas apenas 20 horas por semana mientras yo cubría todos los gastos del hogar. Estaba construyendo mi carrera. Iba a aportar mucho más cuando nos estableciéramos. Con dinero que tú creías perdido para siempre. Eso es precisamente el punto. Entonces comenzó a llorar. No de tristeza, sino con ese llanto furioso y frustrado, como el berrinche de un niño que no consigue lo que quiere. Esto no es justo. Esa casa, ese dinero, todo lo que soñamos. Yo formaba parte de eso. Hablamos de hacerlo juntos. No puedes simplemente quitarme todo como si yo no hubiera contado. Y ahí quedó al descubierto, sin máscara, convencida, realmente convencida, de que tenía derecho a mi herencia solo por haber soñado en voz alta conmigo y pasado horas navegando por listados de viviendas. Claudia, dije con una frialdad que no recordaba haber tenido jamás durante nuestra relación, leí todos los mensajes entre tú y Martín. Silencio total, ni siquiera un suspiro. Sé que planeabas dejarme en cuanto el dinero se depositara en mi cuenta. Sé que ya estabas buscando piso con él. Sé que le dijiste que yo era demasiado simple y aburrido, pero que valía la pena aguantarme por la herencia. La explosión fue inmediata y perfectamente predecible. Violaste mi privacidad. Revisaste mis mensajes. Eso es invadir mis límites. Dejaste la sesión abierta en el iPad que compartíamos. Eso no es lo mismo, protestó. Y a partir de ahí,
empezó la avalancha de excusas. No era lo que parecía, o al menos eso intentó hacerme creer Claudia. Me dijo que Martín solo era un viejo amigo con el que hablaba para desahogarse, que últimamente me notaba distante y frío, y que eso la tenía confundida sobre el futuro de nuestra relación. Según ella, simplemente estaba dejando abiertas algunas puertas porque no sabía si yo seguiría comprometido con lo nuestro. Excusas, las de siempre. El típico discurso de quien ya ha cruzado una línea. Le respondí con calma. Le dijiste específicamente que estabas esperando a que me entregaran la herencia, y que, una vez que eso pasara, sería suya. Claudia cortó la llamada de inmediato. 15 minutos después, fue Martín quien me llamó. «Eres una basura. ¿Lo sabías?», me soltó, sin siquiera saludar. «¿A qué te refieres?», pregunté. «A tus jueguitos mentales. A cómo manipulaste sus emociones. Le hiciste creer que estabas en bancarrota solo para divertirte. Eso es de psicópatas. Tanto como planear robar la herencia de alguien para fugarte con tu ex. Ella no estaba robando nada. Invirtió años en ti. Tiene derecho a beneficiarse de ese dinero. Años invertidos en mí o en mi cuenta bancaria. Tú la engañaste. La hiciste pensar que tenían un futuro juntos. Y lo teníamos. Hasta que decidió que ese futuro no valía la pena si no venía acompañado de una suma suficiente de dinero». Martín también cortó. 2 horas después, recibí el mensaje que ya estaba esperando. «Voy a contactar a un abogado el lunes. Lo que hiciste constituye abuso emocional y manipulación psicológica. Tengo derecho a una compensación por el tiempo que invertí en esta relación y el daño que me causaste con tu engaño. Muy pronto sabrás de mi representante legal». Tomé una captura de pantalla del mensaje y me eché a reír. ¿De verdad pensaba demandarme por descubrir su plan de estafa emocional? La situación había pasado de absurda a cómica. Tal como imaginaba, la supuesta demanda no tenía ningún sustento real. Ningún abogado serio tomaría un caso donde alguien pretende demandar a su expareja por descubrir que planeaba aprovecharse de él. Pero Claudia no se detuvo ahí. Decidida a arruinarme socialmente, lanzó una campaña en redes sociales para presentarse como la víctima. Publicó en Facebook un extenso mensaje donde se describía como una mujer maltratada psicológicamente, que fue abandonada en su momento más vulnerable, y que había sido manipulada con documentos legales falsos. Por supuesto, convenientemente omitió el pequeño detalle de que planeaba robarme la herencia y escaparse con Martín. Empezó a comentar en publicaciones de amigos en común, dejando frases como: «Qué lindo gesto. Ojalá mi ex hubiera sido así en lugar de un sociópata manipulador. Jaja». O: «Algunos hombres simplemente no saben ser sinceros con sus emociones». Martín también se unió a la cruzada, comentando en mis publicaciones de Instagram cosas como: «Bonita casa. Ojalá disfrutes vivir allí solo». Y: «Parece que prefieres el dinero antes que el amor verdadero». Empecé a notar cambios sutiles en el trato de varios conocidos. Algunos me preguntaban si estaba bien, con ese tono de falsa preocupación que la gente usa cuando cree que podrías estar al borde de una crisis emocional. Pero Claudia cometió un error fatal en su plan de venganza: la falta de cuidado con los detalles. En una larga historia que publicó en Instagram sobre abuso financiero y masculinidad tóxica, compartió capturas de pantalla de conversaciones nuestras, intentando probar cuánto se había involucrado en la relación. Pero las fechas eran clave. Las mismas semanas en que hablábamos de comprar una casa y hacer planes a futuro, también estaba escribiéndole a Martín sobre cómo esperaba la herencia para dejarme. Guardé cada publicación, cada captura, antes de que pudiera borrarlas. Sin embargo, su mayor error fue presentar una demanda formal en un tribunal de pequeñas causas. Me reclamaba $3,800 por supuestas contribuciones a gastos del hogar y por inversiones emocionales durante la relación. En los documentos, alegaba que yo la había engañado deliberadamente sobre mi situación financiera para causarle angustia emocional, y que merecía una compensación por el tiempo y esfuerzo invertido bajo falsas promesas. Cuando recibí los papeles por correo, me reí otra vez. Claudia estaba tan desesperada por conseguir parte de ese dinero que no entendía que, al ir a juicio, todo pasaría a ser parte del expediente público. Los mensajes con Martín, los tiempos exactos en que se alejó de mí y cómo coincidían con la expectativa de que no habría herencia, y todas sus publicaciones en redes que la contradecían. No contraté abogado, no lo necesitaba. La verdad era mi defensa, y Claudia me había regalado todo lo necesario para desmentirla por completo. Pero no solo pensaba ganar el caso, también planeaba asegurarme de que todos en nuestro círculo social conocieran la verdad. El día de la audiencia, llegué al tribunal con una carpeta de al menos 8 centímetros de grosor. Llevaba semanas organizando pruebas, líneas de tiempo, mensajes, publicaciones, todo clasificado. Claudia y Martín ya estaban sentados cuando llegué, vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo. Ella le susurraba cosas con urgencia, señalándome como si yo fuera un delincuente. No sabía que estaba a punto de ver que era realmente enfrentar a alguien preparado. Ella se presentó ante el tribunal con una actuación digna de un premio. Entre lágrimas, sostuvo que la había manipulado emocionalmente, que le robé sus años más valiosos y que le arruiné el futuro. Dijo que vivir creyendo que estábamos en bancarrota le había causado un trauma psicológico profundo, y que había invertido 3 años en nuestra relación, por lo que merecía una compensación económica por su tiempo y esfuerzo compartido. La jueza, una mujer de rostro serio y gesto imperturbable, rondaba los 60 años. Tomaba notas con serenidad,
como si ya hubiera escuchado cada historia trágica del libro. Cuando llegó mi turno, me levanté con calma y dije: Su señoría, me gustaría demostrar que las afirmaciones de la demandante no solo son falsas, sino que en realidad forman parte de un intento deliberado de beneficiarse de un engaño que ella misma había planeado en mi contra. Comencé con los mensajes de texto, leyéndolos en voz alta en la sala silenciosa. Solo estoy esperando a que reciba la herencia. Después, seré tuya. El rostro de Claudia se tornó pálido al instante. Estos mensajes, su señoría, fueron enviados durante la misma semana en la que ella afirma haber estado emocionalmente comprometida con nuestro futuro. Acto seguido, presenté una línea de tiempo precisa. Claudia se marchó del departamento que compartíamos el 15 de marzo. Ese mismo día, apareció una falsa notificación de deuda fiscal. Mi herencia real no se hizo efectiva hasta el 22 de marzo, una semana después de que ella abandonara nuestra relación. La demandante dejó atrás 3 años juntos apenas 6 horas después de creer que el dinero ya no estaría disponible. Poco después, al enterarse de que la herencia sí existía y que había usado ese dinero para comprar una casa, decidió presentar esta demanda. Y eso era solo el principio. Saqué copias impresas de publicaciones suyas en redes sociales, subrayadas y con las fechas marcadas. Aquí, su señoría, pueden ver cómo la demandante hablaba públicamente de nuestra vida juntos y del hogar de nuestros sueños, en los mismos días en los que enviaba mensajes privados a Martín planeando abandonarme. También entregué capturas de sus historias de Instagram, donde por error había incluido conversaciones privadas en las que se veían claramente las fechas. La misma Claudia ha aportado pruebas de su engaño y su intento de estafa, su señoría. La jueza se volvió hacia ella y preguntó con firmeza: ¿Tiene algo que decir respecto a esta evidencia? Claudia intentó alegar que los mensajes estaban sacados de contexto y que se sentía confundida emocionalmente en aquel momento. Pero las fechas no mienten, y los datos no tienen emociones. Fue entonces cuando cometió el error que terminó de hundirla. Aunque haya hablado con Martín, dijo, elevando la voz y visiblemente nerviosa, eso no cambia el hecho de que invertí 3 años en esta relación. Yo ayudé a planificar ese dinero. Me corresponde beneficiarme tanto como a él. La jueza frunció ligeramente el ceño. ¿Está afirmando bajo juramento que cree tener derecho a una parte de la herencia del demandado? Sí, o sea, hablábamos todo el tiempo sobre casarnos, sobre el futuro que tendríamos. Ese dinero era para nosotros. ¿Estaban legalmente comprometidos en matrimonio? No, pero lo discutíamos constantemente. ¿Hizo alguna contribución económica directa a la herencia? Yo ofrecí apoyo emocional. Estaba construyendo un futuro con él. La jueza no necesitó escuchar más. Desestimó la demanda con prejuicio y le ordenó a Claudia pagar todos los gastos judiciales. Pero lo más fuerte ocurrió después. En el estacionamiento del juzgado, Claudia y Martín comenzaron a gritarse mutuamente, acusándose por el fracaso de su plan. Él estaba furioso por haberse visto arrastrado al juicio y quedar como un imbécil. Ella lo culpaba por no haberla respaldado mejor. Desde mi camioneta, grabé toda la discusión con mi teléfono. Ese vídeo, junto con las capturas de pantalla del juicio y los documentos que demostraban que había perdido, se viralizó rápidamente en redes. Primero fue Reddit, luego Twitter, y finalmente TikTok. En menos de 2 días, el vídeo superó los 3 millones de reproducciones. Claudia se convirtió en el ejemplo viral de lo que significa ser una cazafortunas. Y Martín, en el meme del tipo que se cree listo y termina arruinado. La discusión entre ellos fue usada en reacciones, doblajes, incluso canciones parodia. Pero lo más grave fue lo que vino después. Claudia fue despedida de su empleo en marketing cuando su supervisora vio el vídeo. Al parecer, ninguna empresa quiere a alguien con esa reputación representando su marca. Martín también perdió su trabajo en ventas. Su jefe argumentó que el vídeo demostraba una falta de juicio y de integridad. Cuando Claudia intentó alquilar un nuevo departamento, su solicitud fue rechazada. El administrador buscó su nombre en Google, y ahí estaban los documentos judiciales y el vídeo viral. Y la cereza del pastel, Martín tenía pareja estable, vivía con ella. Y cuando su novia vio el vídeo donde se confirmaba su infidelidad, lo echó de la casa, y se llevó al perro. En menos de un mes pasaron de planear una vida soñada financiada con mi herencia a estar desempleados, sin hogar y siendo famosos por los peores motivos. Fue entonces cuando comenzaron a llamarme. Ambos intentaron recuperar algo de dignidad con súplicas disfrazadas de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Me pidieron segundas oportunidades, como si el daño no hubiera sido calculado y profundo. Claudia decía haber aprendido de todo esto, y Martín juraba que había comprendido la importancia de actuar con honestidad. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Les respondí con serenidad, sin rencor, pero con firmeza. No estoy interesado en reescribir una historia que ustedes mismos decidieron terminar de la peor forma. Lo que vivieron es el resultado directo de sus propios actos. Esta situación no la provoqué yo, la construyeron ustedes, paso a paso, con cada mentira y cada traición. No les grité, no los insulté, no busqué venganza. Simplemente les cerré la puerta, simbólicamente y en la vida real. Desde entonces, no volví a saber de ellos. Y sinceramente, no lo necesito. La tranquilidad que tengo ahora vale más que cualquier disculpa tardía. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, también es solo mío.